¿Qué tal, amigas y amigos coleccionistas? Bienvenidos a otro video aquí en el canal de Firma Wheels. Bienvenidos otro día hermoso aquí. Welcome everyone to another video here in the channel. Thank you for tuning in. And as you can see, we have a awesome set. We got here a complete set of the 52nd anniversary of Hot Wheels. Aquí tenemos este set completo de el 52 aniversario de Hot Wheels en blanco con dorado, white and gold. I think that's the color scheme, or white and copper. Muy hermosos. There you go. Aquí están. Vamos a organizarlos por número, por 1 hasta el 6. Creo que este es el número 3 y es el Fastbed Hauler. Fastbed Hauler, se me desganchó un poco. Este es el número 3 de 6. Aquí vamos a ponerlo en medio. El Gasser, el 55 Gas Chevy Bell Gasser, es el número 4. Vamos a poner ahí. Y acá tenemos el número 5, que es el 68 Corvette Gas Monkey Garage. Muy hermoso este. Muchos lo buscaban bastante cuando salió. Acá tenemos, me imagino que es el número 1 de la tarjetita, que este coche es el Muscle Speeder. Vamos a ponerlo acá en el 1. Acá tenemos el número 2, que es el 32 Ford. Muy hermoso 32 Ford. Esto lo vamos a checar todo. Y por último, el número 6, Hot Wheels. Muy padre la tarjetita. Ahí está el Volkswagen T2 Pickup. Muy padre. Este también fue muy difícil cuando salió. Estos últimos años, cuando salen, se los llevan, no los encontramos. Y todavía having a hard time finding that 72 Volkswagen Pickup. So, let's check these out. Vamos a verlos más de cerca. Vamos a abrirlos. Y aquí, como pueden ver, la tarjetita de atrás, collect them all. Ahí están los 6. Y me imagino que hay uno que es del el tesoro o el treasure hunt de este set, porque casi todos los sets lo tenían. Hay un color negro, hay un color azul con rosa y uno anaranjado, que también ese lo tenemos creo que 3 de estos. El único que no me encontré fue el rosa con morado. Ese set nunca me lo encontré, nunca me lo topé. Y si acaso me topaba, que fue nomás 1 o 2 cochecitos, y los demás jamás, nunca los vi. So, ya llevo rato desde que salió este, el de 52 aniversario, y pues apenas venimos abriéndolo. Vamos a abrirlo ahorita. Y como pueden ver, son 6 menos 1, me imagino, porque nunca salía ese. Y aquí está con el número 1 de la tarjetita, como lo pueden ver. Muy bonita la tarjeta. Y es el Muscle Speeder. Muscle Speeder. Muy padre. El coche en blanco. Tiene las llantitas de dorado. Ahí está. Este hermoso Muscle Speeder. Este el cochecito. Como pueden ver, las llantitas en anaranjado, tipo oro. Por abajo es negro. Has a trimming on it. It also has the chrome look. You got some red temples on the side. You got a little bit of blue, grayish blue, and the windshield is blue. As you can see on the hood, you can see the motor through the glass. There's a piece of little glass right there on top of the motor, the same color as the windshield, like a blue tint on it. Very cool. You got the Hot Wheels logo on the side by the door. It's a very cool car. Not one of my favorites, but it is a very cool one. For
the kiddos, or just for the collection. So that is the Muscle Speeder. Very nice. Back over here. See it in the back. Alright, we'll put it away. Next one. Here we got number 2. Number 2 is the 32 Ford. 32 Ford. Very cool. Let's check that one out. You can tell it has the metal grill in the front and the metal motor, and also that copper look. And you get the 52 on the side of the door, very big, on color orange. Muy padre, muy padre. Igual la ventana la tiene como azulito. Una raya en el campo, 2 rayitas ahí en el lado de la puerta, desde enfrente hasta atrás. Ahí se pueden ver muy bonitos los campos. Este sí me gustó bastante, le va muy bien los colores. Y los rines igual, como en un doradito, un copper. Lo de abajo es negro y ahí está, tiene un logotipo igual como el último, por la puerta de Hot Wheels. Ahí está el interior. El interior se puede ver ahí, también de metal, cromeado. Muy bonito coche. A ver el motor. Se me hace que ese es el exhaust, no sé cómo, qué es la parte exactamente, cómo se llama, pero ahí está en blanco. Muy bonito. Vamos con el que sigue. Rapidín. Aquí tenemos al número 3 de la tarjetita. Está este Fast Bed Holder. Muy padre, ahí se nos cayó, se le salió esto, se le cayó la piececita. Vamos a ponerlo para atrás. Ahí está, ya, y te lo arreglamos, muy padre ya. Se le para atrás, se baja un poquito por abajo. No importa, es como que lo podemos poner de vuelta. Muy padre, como podemos ver, todo cromeado en este colorcito anaranjado, este copper looking. The truck looks awesome. This one looks like the toilet seat one on the front. It's really cool. Got also the 52 on the side. These have black rims with the orange trimming. Very cool. Hot Wheels logo right there. Next to the door, the interior. Oh wow, look at that. Look at the interior. I think the windows are painted. Also in that chrome color. Yeah, that's right. The windows, look at the windows. They're also chrome. They're very cool. I haven't seen that before. You got the middle part, the axle, and in black, and then you got this on the side in chrome. Orange chrome. Very cool. There is the Fast Bed Holder. Very cool. Que sigue. Y aquí está el número 4, que es el 55 Chevy Bell Gasser. 55 Chevy Bell Gasser. Very cool, guys. Very cool. We also collect gassers. We have a few of them. So this one is awesome to have in the collection. All white with the motor in chrome, orange chrome. You got the 52 right there in the front, on the side panel of the car. Very cool. I like the temples on this one. Very closely. It's like an arrow. Bow and arrow with the feathers on it. Orange, and then like the light orange, blue. See those lines right there in blue. Hot Wheel logo is also in a bluish color. The windshields of the car are also in a light blue tint. Chrome interior,
Muy padre los asientos todos cromeados, el tablero todo cromeado. Podemos ver la parrilla enfrente, el motor cromeado, las llantas sí son todas cromeadas en cada uno. Hasta adentro, mira, ahí se puede ver adentro por la llanta. The interior, also chrome. I like that little lift, está un poquito levantado de enfrente, muy padre. Sí se lo hace ver muy padre este cochecito, así con las llantas levantadas. Muy padre eso. Ese es el 55 Chevy Bell Gasser. Very cool. Let's go with the next one. 2 more to go for this set. We got number 5, which is the 68 Corvette Gas Monkey Garage Edition. There you got the number 5. There's the card. Very cool. And let's check this one out. Let's crack it open. Let's let it breathe. Let it breathe. Ahí está, amigos. Este es muy padre. A mí me encantan los Corvettes. Tengo una obsesión sobre los Corvettes. Así como los Mustang, que me encantan. Los Corvettes es un carrazo que me gusta. Y este está muy padre. El Gas Monkey Garage Edition. They did a really good job on it. So you see this car in different paint jobs, and that is awesome. So we can see in the hood, you can see that big motor right there popping out. Beast of a motor. You got on the hood, you can see the little details. It's the bolts and like where the headlights go. That's a cool detail. With awesome. You can see on the side of the car. See the tampos on it, the lines, same as all the other cars. Orange, sticks with the theme, orange, blue, and the tires are also sick. Orange, chrome, interior, chrome, same as all the other color schemes, which is white on copper chrome, orange chrome. Very cool. So the Gas Monkey Garage Edition one is awesome. There you can see on the grill, bottom, black plastic. So there it is, very cool. You got the logo, of course, of Hot Wheels right there on the tail. And this one is a really badass car and a badass paint job in this set right here. So yeah, from all of these, this one is also one of my favorite ones from all of them. If I had to rank them, it'll probably be on the top 3 cars that from these 5. And right now, I'll give you my ranking, which one's my favorite to my least favorite, which I think you can guess which one's my least favorite. So yeah, let's check out the last one, which is probably the number 1 in my list. The best for last is number 6. Of course, they knew what they were doing. Hot Wheels knew what they were doing with this one. It is the Volkswagen. I said 72. It's a T2. How can I get that mistaken? It's not 72. It's a T2 pickup. It's a T2 pickup. Dude, this one by far has to be the best one of all these 5, my opinion only. Got that bed. The bed is all chromed out. Very cool. You got there at the side. Got all those details on the side of the pickup. Like the little cabin, the little drawers, or you open it, you got the logo of Hot Wheels right there. Very cool tires. You got the 52 on the door. Chrome interior, windshields, blue windshields, very cool. There you got the front, no special samples on the front, the headlights, they're not there, but you can see the Volkswagen logo imprinted in the metal, very cool. Black bottom, awesome. One of my favorites, by far my favorite from this set.
Well, what do you guys think? Which ones did you like? So this one has to be by far my favorite. Es mi favorito de los 5 que vimos hoy. Ahora sí, les quiero dar lo que es de mi lista de 1 a 5. ¿Cuál fue mi más favorito? Al último, el que casi no me gustó. So, el primero tiene que ser el Volkswagen T2 Pickup. Número 2 tiene que ser Gas Monkey Garage. Claro, ese tiene que estar ahí. En tercer lugar estoy debatiendo entre el Gasser o el 32 Ford Chevy. Digo, 32 Ford Chevy. El 32 Ford. I'm gonna go with the Ford. Muchos en los comentarios van a estar, que Ford sobre Chevy. Pues no es mucho eso. Es más el estilo. Es un 32. Es el año de los 30. Come on. So ahí están. Number 1, number 2. Como ver en el video. Number 2, number 3. Ok. Y ahora sí, el cuarto es el 55 Chevy Bell Gasser. Y este es el número 5, el Fastbed Hauler 5. Y por último, sí, este es el último. Sí, está bonito, no es mi favorito. Si pudiera escoger otro carro, escogería otro, pero pues ahí me lo dio el Hot Wheels. Así en esa orden es mi favorito, de mi favorito hasta el menos que me gusta. Pero esa es mi opinión. Dame la tuya en los comentarios. Dime cuál fue tu favorito. Si fue el Volkswagen, si fue el Corvette, si fue el Ford, el Chevy, el Fastbed Hauler o este Muscle Speeder. Ahí me dan su opinión en los comentarios, por favor. So, amigos y amigas coleccionistas, gracias por estar aquí en el canal, por entonarte en este video. Muchas gracias. Si no lo han hecho, suscríbanse, déjenme ahí un like si les han gustado los videos. Thank you everyone once again for tuning into the channel. I deeply appreciate every support, every comment, every like, every visit that everyone has given me, and thank you very much. If you haven't subscribed, leave a like if you like the video, and espero que la pasen bien. Mucha suerte en la cacería, que encuentren lo que busquen, y a la próxima. Bye. Good luck in the hunt. Have a good day. See you in the next one. Peace.